además de esta hermosa y bella basílica, se encontraba el Palacio de los Reyes. El palacio que no era el primero de los palacios. El primer palacio lo tuvieron en las termas romanas, pero luego se lo entregaron al obispo para que hiciera la catedral. El segundo palacio estaba al lado del Arco de Rege, que estaba en la calle Platerías. Si se fijan ustedes, ahí hay una tienda de piercing y de banderas y de diversas cosas, un pequeño bazar, y allí dentro todavía se conserva parte de esa puerta, al lado de la iglesia de Palas del Rey, donde yo me casé una vez. Me he casado muchas veces, pero esta es la última. Aquí estaba el tercer palacio. ¿Y qué ocupaba ese palacio? Ocupaba el antiguo convento de las Carvajalas, que eran las benedictinas. Cuando les expulsaron a las benedictinas a Carvajal de la Legua y trajeron a los agustinos reglares, a llevar la basílica, el rey aprovechó ese lugar para hacer el palacio y comunicarlo con desde el final del templo, asistir a la misa sin tener que bajar al templo. En este palacio sabemos que se celebró una fiesta muy importante. Una hija del rey Alfonso VII, ilegal, es decir, una hija ilegítima, se casó con el rey de Navarra, García, y se casó en esta casa, y aquí se celebró el matrimonio en el convento, y los esponsales en el tálamo. Que nos lo diga la reina. Sí, allí estaba la sala en la que debía de consumarse el matrimonio, justo después de la ceremonia religiosa y antes del banquete. Finalizada la misa, subimos mi esposo y yo a la habitación, acompañados de mis dos doncellas, los asistentes del rey, el secretario del reino, el representante del Papa, el notario mayor del Reino de Navarra, el letrado del reino y alguno más que no recuerdo. Os juro que con toda aquella gente, que lo único que pretendían era certificar la consumación del matrimonio, era imposible funcionar. Así que hicimos una parodia. Manché la sábana con un poquito de sangre de una pequeña herida que tenía y funcionó. Todos lo creyeron, quedaron contentos y nos fuimos a comer. La crónica decía: por la puerta cauriense entró la infanta y que seguía acompañada de su tía doña Urraca y de varios soldados y nobles, y llegaron hasta aquí. Eso nos dice que la casa de la tía estaba fuera de la muralla, donde luego Enrique II se hizo su palacio en la calle de la Rúa, y entre la Rúa y la Independencia, para que se aclaren ustedes. Pero después de la comida hubo un festejo aquí, el primero de toros que se conoce. Hubo fiesta de toros aquí y una fiesta maravillosa para ellos que hoy nos daría una cierta vergüenza, sobre todo a los de la 11, ¿verdad que sí? Pero no todo acaba ahí. Estos sinvergüenzas, porque verdad que lo eran, hacen un cercado aquí
en la plaza y meten una manada de cerdos y nos meten a un puñado de ciegos con palos para que matemos a los cerdos. Los cerdos nos tiran al suelo y nos pisotean, mientras ellos se ríen a carcajada limpia. Yo conseguí escaparme, me subí encima a un cerdo que salió corriendo como un espurri, rompió la cerca y me largué, mientras ellos se lo pasaban pipa. Esta era la nobleza que teníamos. La segunda vez que se cita esta plaza por estos acontecimientos viene cuando, una vez hecha la desamortización y la plaza la recupera el ayuntamiento, decide el ayuntamiento vender una parte de la plaza para construir una casa. Entonces, los canónigos sacaron una carta de Fernando el Católico. Nos dirigimos al rey porque era el que mandaba. Eso de tanto monta tanto Isabel como Fernando, es mentira. Mandaba él. Y en el comunicado que nos contestó ya se veía que se había apropiado de todos los bienes de ella. Es más, hizo algunas citas en este tono. Ese palacio que pertenecía a mis antepasados, bueno, en fin, se apropiaba, se veía de todos sus bienes. Y que mandaba era él, pero los bienes de ella eran también de él. Los de él no eran de ella. Porque en Aragón ella no mandaba nada. Buenos son los aragoneses. No reconocían reinas jamás, solo reyes. Eso sí, nos autorizó a demolerlo, pero puso una condición, una sola condición. Dijo, hay que evitar que cualquier obra nueva que se haga en esta plaza de San Isidoro, no debe entorpecer en absoluto la visión íntegra de toda la fachada de la colegiata. Así fue y así se hizo. Por eso, cuando el ayuntamiento vendió, los canónigos sacaron esa carta. Y entonces el ayuntamiento no le quedó más remedio que retirar la casa y tirar una parte de la muralla, y ahí tienen ustedes la casa que se hizo ocupando parte de la muralla en el siglo XIX. Pero claro, no debe, si se fijan ustedes luego, se pegan a la esquina y la línea de la casa coincide con la línea del último contrafuerte de la librería. Pero ¿qué pasó? Luego los propietarios levantaron una planta más que no deberían de haberla hecho, y entonces ya los canónigos se habían olvidado de la carta del rey, porque esa altura era inaceptable, porque era más alta que el balcón que tiene la iglesia en la parte delantera. Espero que les haya gustado a todos ustedes este recorrido. Hombre, si les apetece, y me apetece a mí, algún día podemos hacer otro. Sí, sí.